día de hoy. Mi nombre es Caleb Rodríguez, a este podcast que le hemos denominado Moreno, y este día tengo a un invitado que es un amigo. David Padilla, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Este día vamos a estar hablando acerca del Salmo 23. La intención de este podcast es ayudarte con tu vida devocional, ayudarte a entender un poquito más la palabra de Dios. Y tú que has batallado a lo mejor alguna vez para entender la Biblia, con esto te va a ayudar bastante para que tengas algunos tips de cómo leer y de cómo entender la Biblia y sobre todo aplicarla para ti. Muy bien, entonces empecemos. Este día vamos a tener, como les dije, el Salmo 23. Dice la palabra del Señor. Oye, espérame, sí. Antes de que empieces a leer, me gustaría que dieras un poco alguna información de profundidad. Porque mira, tal vez hay gente que nos está viendo que jamás en su vida, obviamente este salmo es muy famoso, lo utilizamos, lo hemos visto hasta en las cocinas, ¿no? Pero hay gente que realmente no ha leído la Biblia, y tiene que ver mucho con quién lo escribió, tal vez el escritor, en qué momento estaba, qué había pasado con su vida, porque hay un motivo, ¿verdad?, por el cual la persona se agarra y empieza a escribir y dice, oye, esto y esto. Entonces, sería bueno que a lo mejor dieras, no sé, unas referencias de quién lo escribió, en qué momento, quién era, para tener un poco más de entendimiento sobre esto, ¿no? Muy bien, entonces es uno de los tips que te puede ayudar mucho a lo que acaba de decir David, saber el trasfondo histórico, la persona que lo escribe, para quién lo escribe, etc. Entonces este salmo es escrito por David, también se llamaba igual que tú. Él era un pastor de ovejas. Quiere decir esto que se encargaba de algunas ovejas que tenía su papá se llama Isaí, y tenía 6 hermanos. Él se convirtió en uno de los mejores reyes de la nación de Israel de antaño, hasta estoy hablando de hace muchos años. Entonces cuando él escribe este salmo, que por su título lleva Jehová es mi pastor, él sabe de lo que está hablando. Vamos a ver lo que dice. Jehová es mi pastor, Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oye, mira, ¿qué te parece? No sé, ¿qué opines? Para poder entender un poco más, te digo, a veces la Biblia es complicada para la gente. Para mí lo es, y eso que tengo años en la iglesia. A veces uno lee y empiezas a leer sin entendimiento. ¿Has hecho alguna vez algo que no pones tu atención en ello y lo sigues haciendo en automático? Sí, manejar. Por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo. Manejas y dices, ay, ¿qué horas pasé por páramo? Te das cuenta de que haces cosas mecánicamente. Entonces, ¿qué te parece si vamos separando primeramente palabra por palabra? No sé si te parezca mejor si vamos desglosando este versículo por palabras y podamos así de una manera, pues, que las personas que nos están escuchando y viendo puedan entender un poco mejor. Pero antes de esto quiero decirte una cosa. ¿Tú crees que esta Biblia, sea lo que está diciendo ahorita esta Biblia, sea aplicable para la gente que tal vez no se considera cristiana? Claro, totalmente. Este es otro tip que acaba de dar David, de separar el versículo en palabras. Y claro que es actual la Biblia, y claro que sirve para cada uno de nosotros, y también para personas que no se consideran o cristianas o católicas o lejos de Dios. Todas esas personas también esto sirve para todos nosotros. La Biblia está escrita como algo no impersonal, sino algo personal. Dios lo escribió pensando en ti, pensando en mí, pensando en las personas de Estados Unidos y en las personas que existieron antes. En el ser humano. Con eso matamos todo. Porque a veces hay gente que piensa que la Biblia, neta, te voy a decir neta, o sea, la gente piensa que la Biblia, o sea, eso es cosa de gente que busca a Dios, es cosa de realmente no, el desconocimiento, no es que no sea aplicable a tu vida. Entonces, es importante entender que esto que vamos a leer es aplicable a los seres humanos. Exacto. O sea, esto sirve, si eres un ser humano, esto es aplicable a tu vida. ¿Por qué? Porque hay gente que tal vez dice, no, este concepto de Biblia nomás es para la gente cristiana, y eso es una mentira, porque la Biblia está creada para todo el ser humano, es un manual de vida. Entonces por eso vamos a desglosar de palabra con palabra, ¿no? Entonces por eso estoy contigo, tú que estás estudiado, hiciste la prepa aquí en Anáhuac, ¿no? Ok, mira, eso que dice David tiene mucho sentido, porque te sirve si estás cerca de Dios, pero también te sirve si te sientes lejos de Dios. Entonces esta palabra es para nosotros, pero también es para ti. Muy bien, entonces dices que vamos a separar por palabras. La primera dice Jehová. Jehová, ¿qué significa la palabra Jehová? Dios se manifestó al hombre con muchos nombres, porque tú vas a encontrar un montón de nombres de Dios en la Biblia, y no es que Él tenga muchos nombres, porque Él tiene uno solo, pero cuando se dice Jehová, está hablando de alguien que fue, alguien que es ahora y alguien que va a ser.
Esto estamos hablando de acerca de eternidad. Imagínate, tú y yo podemos entender la eternidad. No lo creo. ¿Qué piensas tú acerca de esto, David? No, pues es que mira, es difícil entender a Dios, la verdad. ¿Por qué? Porque para empezar, como humano tenemos una mente que es finita. ¿Qué quiere decir? Pues infinito, pues nomás las gemas del infinito, ¿no? De los ángeles. No, te creas. Pues ándale. Pero lo que te quiero decir es que nosotros conocemos todas las cosas que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el ciclo de la vida, ¿no? Una planta nace, crece y muere. Ese es el ciclo. Nosotros conocemos todas las cosas que se acaban, las temporadas, por ejemplo, primavera, invierno. Todo tiene un comienzo, tiene un fin. Entonces, a veces tú hablas de un Jehová que dices, oye, era, es y va a ser. Entonces, a veces es complicado entender a Dios. Todos tenemos... Dios, mira, es parte de nuestra cultura, ¿sí o no? Todos tenemos en nuestra cultura vocabulario como, ay Dios, o Dios ayúdame. O sea, lo metemos inconscientemente como frase, sin un entendimiento de quién es Dios. Entonces, esto es entender a quién está dirigido esta palabra. Oye, dice Jehová, y tú me estás diciendo a alguien que se maneja en la línea del tiempo como si fuera algo, como si él lo hiciera de una manera increíble. Y realmente es eso, o sea, nos cuesta entender a Dios, pero Dios es alguien que no... Tú de chiquito no sé si pensaste, ¿de dónde nació Dios? ¿O de dónde nació? No sé si te preguntaste. Yo me lo pregunté alguna vez. No, tuvo que tener mamá, tuvo que tener abuela, o sea, porque es lo que conoces y tu mente es lo que conoce. Pero bueno, hablamos de un Dios que es eterno y vamos entendiendo un Dios que tal vez nuestra mente no nos alcance para entenderlo, pero que un día lo vamos a entender, ¿no? Exactamente. Y aquí la siguiente parte dice es. Entonces, si juntamos estas dos, dice Jehová es. Quiere decir que esto nos sirve para hoy, pero también nos va a servir mañana, porque mañana vuelves a leer y vuelve a decir Jehová es. Oye, entonces, bueno, ¿y qué no pasa? Deja de ser. Ok, y eso es interesante que dices, porque bueno, ¿qué pasa con la gente que piensa que la Biblia habla de historias que no sirven para la actualidad? Por ejemplo, David era pastor de ovejas, ahorita lo vamos a estar hablando un poco, pero nosotros tenemos tecnología, Facebook, somos personas diferentes, nos movemos en un ambiente diferente. ¿Tú cómo le puedes decir a las personas a lo mejor cómo la Biblia funciona aún en este tiempo y es aplicable para nuestra vida, para lo que estamos viviendo hoy? Sí, yo creo que la Biblia fue escrita por varios hombres, pero dice la Biblia que fue inspirada por Dios. Okay. Y yo creo que Dios no le tomó de sorpresa, así como que, híjole, pensé que iba a ahorrar menos la humanidad y voy a tener que actualizar la Biblia, porque si te fijas, actualizamos nuestro Facebook, actualizamos el Instagram, actualizamos nuestra vestimenta. Pero Dios yo creo que había pensado en todo esto. Entonces, como Él ya había pensado en todo esto, Él supo qué palabras correctas poner en las personas para que pudieran escribir. Entonces, para que tanto le sirvió a una persona que hace 2000 años, 3000 años estuvo viva, le sirve a una persona que estamos ahora en el 2020. Dios sabía todo lo que iba a pasar, entonces por eso Él escribe con esa intención de que lo pudieran entender antes, pero que lo podamos entender ahora, que a pesar de que no tenemos tantos pastores de ovejas, tenemos ahora pastores que cuidan de personas o que cuidamos de personas. Entonces por eso Dios, la Biblia es tan actual, porque Él la pensó de esa manera. Okay. A Él no lo agarró de sorpresa esto que está pasando ahorita, no lo agarró de sorpresa el año pasado, ni lo va a agarrar de sorpresa si pasamos 100, 200, 1000 años más. Okay. Entonces está bien chido que dice Jehová es, pero enseguida dice algo que es un sentido de pertenencia, dice mi pastor. David sabía que no solamente él le pertenecía a Dios, sino él se apropia de Dios. Esto está bien raro, ¿verdad? Está bien chido. Pero está bien chido porque como David dice, él es mío y yo soy de él. Entonces está bien genial lo que Dios hace. ¿Qué nos puedes decir de lo que hacía el pastor? No, pero espérate, antes de eso el sentido de pertenencia está bien fuerte. Así dice mi esposa, él es mi esposo y me tiene que hacer caso. Y te quedas asombrado porque realmente dices, le pertenezco, tío. Exacto. Y lo mismo tú con ella. Lo mismo, es mi esposa, ¿no? Es mía. Entonces, algo que puedo decir esto del pastor, por ejemplo, bueno, hay mucha gente que piensa que ser pastor, cuando se refiere a pastor, es personas dirigiendo iglesias, ¿no? Entonces, a veces hay personas que tienen ese concepto porque es todo lo que conocen, pero realmente se les hace llamar pastores a las personas que dirigen por este significado, lo que el pastor hacía con las ovejas, el acto de cuidar. Entonces dice, Jehová es mi pastor, mi pastor. Y bueno, aquí no sé si quieras platicarnos algunas de las cualidades de lo que el pastor tiene o no sé. Sí, claro, el pastor lo que hacía con las ovejas era que las cuidaba en todos los sentidos, porque él sabía la
él sabía la necesidad que ellas tenían, entonces por lo tanto él las cuidaba de acuerdo a su necesidad. ¿Cuáles son las necesidades? Las necesidades básicas tanto de los animales como los seres humanos que tenemos, que es comer, que es tomar agua, pero también es ser protegidos. Sí. Hay muchos problemas que las ovejas experimentan. Uno de ellos es que no tienen el sentido de orientación correcto, pero hay lobos, hay osos y hay leones que si ven a una oveja se la pueden comer fácilmente. Entonces el pastor las protege. Pero no solamente eso, sino que él va más allá, porque también tienen los enemigos pequeños que vienen siendo las garrapatas y las pulgas. Entonces el pastor las ungía con un aceite que no las lastimaba a ellas, sino que les ayudaba para protegerlo de todos los bichos. Le ponía aceite en las orejas, le ponía aceite en su nariz, en sus ojos y en su boca. Eso hacía que ninguno de los bichos que podían lastimarlas estuvieran molestando a las ovejas. Ahora, como estamos hablando de actualidad, ¿cómo nos puede servir eso a nosotros hoy, David? Sobre el cuidado del pastor. Es que, bueno, no sé si quieres que pasemos a la parte más adelante. Cuando dice Jehová es mi pastor y te hablas, tú nos dices sobre que el pastor es aquel que cuida de todas tus necesidades, es lo que primero tenemos que resaltar de lo que aquí el salmista quería decir, es el acto de amor que tiene la persona que cuida a las ovejas, porque había muchas cosas, en aquellos tiempos protegían a las ovejas de lobos, osos, leones, y ese sentido, por ejemplo, de protección que él tenía de hecho cantamos una canción que era la de las 100 ovejas, y sí la hemos cantado, y generalmente la usamos para los funerales, pero realmente es una enseñanza bastante buena. Oye, y luego me decía un tío, esa canción no es real, me decía, esa es la de las 99, y yo le dije, ¿por qué? Me dice, no es cierto, porque si se brincó una, por donde se brincó una, se brincaron todas. Es lo que dices, pero por ejemplo, eso que dices de las ovejas, que pierden el sentido de la orientación, eso es una cualidad que las ovejas tienen. O sea, dices que se apartan de ahí ciertos metros, cierta distancia, y la neta es que ya no saben ni dónde están de tiro padilla. ¿Te ha pasado como hombres cuando le dices, bueno, en este caso yo le digo a mi esposa, yo sí sé dónde ando, no estoy perdido, y luego ella te dice, bueno, está bien, y cuando termina diciéndote ella, dale vuelta a la izquierda, y dale la vuelta a la izquierda, y ahí está donde ibas, y las palabras mágicas de las mujeres, te lo dije. Sí, tienes toda la razón. Entonces es eso, ¿no? El sentido de pertenencia y el sentido de cuidado que Dios tiene para con nosotros. Y si quieres vamos a la última parte de este versículo. Sí, antes de ir ahí me acuerdo que el Dios protege nuestros oídos, Dios protege nuestros ojos y Dios protege nuestra nariz y nuestra boca. Esto lo hace porque muchas de las cosas que nos pasan por algo que escuchamos. Alguien nos dijo algo que nos llegó hasta el corazón. Sí. O alguien hizo algo y nosotros vimos lo que esa persona hizo y nos lastima. Entonces por eso Dios, como pastor, Él quiere cuidar lo que vemos, quiere cuidar lo que escuchamos. No sé si tengas algún ejemplo acerca de esto. Mira, un cuñado mío me platicó una experiencia que él tuvo, y ahora que hemos andado en conferencias en las escuelas, hemos tenido algunas experiencias que nos han contado, pero mi cuñado, él me platicó una experiencia que tuvo con un alumno. Él como que no tenía retención, como que él estaba distraído todo el tiempo así en el salón de clases, y él estaba así, y él decía, este niño, ¿por qué está aquí? ¿verdad? Porque se veía que era de una edad más avanzada que la que se requería para esos grados. Entonces, platicando con su abuela, le comentó que ese niño había visto cómo su papá había asesinado a su mamá. Entonces, dice que él estuvo un tiempo y después de que su papá asesina a su mamá, dice que él se quita la vida. Y el niño pequeño estando ahí, dice que él estuvo ahí, o sea, él estuvo un tiempo, no sé cuánto tiempo él estuvo ahí, hasta que encontraron gente de otros lugares, de otro barrio, llegó ahí y vio, y eso, lo que él vio, aquello que entró por sus ojos, se puso en su corazón, y sus actos es el reflejo de lo que su corazón guarda, y te das cuenta de que la humanidad está lastimada porque hay tantas faltas de perdón, tantas acciones que nos hieren el corazón, y que nosotros ahí duramos abrazándolos. Cuando tú dices que el pastor cuida a una oveja de ojos, de oído, a veces escuchamos, ¿no? Tú no sirves para nada, tú eres un niño que jamás lo sé nada. No sé, te has topado tú que trabajas con jóvenes que te han platicado, es que mi papá siempre me dijo que no sirves para nada, y esas palabras fueron ley en mi corazón. Exacto. Entonces se hace una ley en tu corazón, y por ende tú crees, y te lo crees en tu mente, te lo crees en tu corazón, y dices,
yo jamás voy a poder ser nada. Jamás voy a poder ser nada. ¿Por qué? Porque me lo dijeron toda la vida y me lo creí. Entonces Dios quiere que aún a pesar de que tú piensas que no estuvo en esos momentos cuando te dijeron cosas malas, Él quiere cuidarte. Tú dices, bueno, ya me hicieron el daño. Dios puede sanarte. Exacto. Y eso es lo que me recuerda ahora que tú mencionas ese dato que la verdad desconocía, que le ungían el aceite para poder limpiarlo de todo eso. Pero es que Dios realmente te habla de un acto de amor. No que Él nos puso un pastor y que de eso no necesariamente, eso es la consecuencia. Pero el acto de amor que Él reflejó como pastor nos ponía ejemplos. Dios siempre nos manejó ejemplos para traducirnos la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? ¿A poco cuando Él estaba siempre decía, miren, y las parábolas, ¿no? Y empezaba, y un día llegó el sembrador y con las cosas que en ese tiempo conocían, con eso les explicaba. Exacto. Muy bien, y llegamos a la última parte del versículo que dice, nada me faltará. En esta parte, yo creo que Dios está hablando de algo más allá que la riqueza, porque la riqueza es relativa. Yo puedo pensar que tú eres rico, pero te digo, oye, David, tú eres rico, y tú vas a decir, oye, yo no soy rico, rico es Carlos Slim, rico es el Canelo Álvarez, ¿no? Con todos los millones y las cosas que suben. Pero también te puedo decir, David, yo pienso que tú eres pobre, pero tú puedes decir, no, yo no soy pobre tampoco, pobres los de África que no tienen que comer. Entonces, no creo que estuviera hablando Dios acerca de riqueza en este punto. No creo que tanto esté hablando acerca de dinero o posesiones materiales, que puede ser el caso, pero yo creo que Dios está hablando de que cuando dice nada nos va a faltar, Dios sabe lo que necesitamos. Oye, y es bien interesante eso porque mucha gente ha sido lastimada en su corazón porque hay gente que ha utilizado el evangelio para adquirir riquezas, ¿no? Y se ha manipulado. He visto algunos mensajes sin el afán de decir, hablar más, sino solo por poner un ejemplo, donde la gente piensa que el acercarse a Dios es todo te va a ir bien, ¿no? En el aspecto financiero, en el aspecto, y la verdad es que Dios nunca nos prometió que todo va a estar bien. Lo que Él dijo, aún a pesar de todo lo que pase, yo voy a estar contigo. Exacto. Y eso es una promesa que yo lo he visto en mi vida. O sea, porque aquí la gente a veces cuando dice nada me faltará, a veces hay gente que lo utiliza como riquezas. Y como tú dices, algunos tenemos un concepto de riquezas. Me acerco a Dios y Él va a traerme el carro que yo quiero. O me acerco a Dios, Dios va a traerme mi necesidad. Entonces te das cuenta de que realmente malinterpretamos en esta parte. Porque dice nada me faltará. ¿Qué te parece si, por ejemplo, decimos, en medio del coronavirus, no me faltará la paz? Sí, y en eso de nada me faltará, Dios está diciendo, no te faltará la paz. No que, Dios, ¿por qué nos mandas esto? Sino esto es una oportunidad y Él nos dice, aún en medio de todo lo que te está pasando, yo voy a estar contigo y nada te faltará. Porque primero debemos de darle más importancia a las necesidades del alma, del espíritu, a las necesidades que tenemos por fuera. Porque, ¿sí? Entonces, si te pones a pensar, todos cuando niños queríamos comer muchas chucherías y queríamos comer Coca-Cola en la mañana, ¿no? En la mañana, en la tarde y en la noche. Y nuestros papás nunca nos dejaron y nos molestamos con ellos pensando que necesitábamos Coca-Cola. Me tocó escuchar unos niños que decían, mamá, tengo hambre de papitas. Porque la mamá le decía cuando tenía hambre, hay frijoles en la casa, como siempre, no tengo hambre de soda. Quiero pizza y no, y hay frijoles en la casa. Siempre. Entonces, cuando estamos niños pensamos que necesitamos la pizza, que necesitamos el gansito, que necesitamos las chucherías, pero nuestros papás saben lo que necesitamos. Y así es Dios. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, lo que las personas que están escuchando, Dios sabe lo que ellos necesitan. Pero a veces nosotros pensamos que necesitamos algo, pero al final puede que eso nos lleve a nuestra perdición, puede que eso nos lleve hasta matarnos. Entonces Dios, como sabe qué es lo que necesitamos, a eso se refiere cuando dice que nada te va a faltar. Lo que tienes ahora, David, es mayor que lo que tenías hace 10 años. Y te aseguro que ese sueldo que ganas ahorita, hace 10 años tú lo quisieras tener. Pero en ese entonces no lo necesitabas, hoy lo necesitas. Y te aseguro que quisieras ganar más. Totalmente. No, hay algo ahí que es un vacío que jamás pero no lo necesitas. O sea, Dios te dice, lo que necesitas, eso es lo que no te va a faltar. ¿Y quién es el que sabe lo que necesitas? Dios. Entonces, por esa razón, David entendía eso y por eso él decía, Jehová es mi pastor, apropiándose, y nada me faltará. Bien. Ok, entonces, llegamos al término de este primer día. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Quisiera nada más terminar con una oración y pidiéndole a Dios por si estás pasando alguna necesidad en tu corazón, o necesidad de sanidad, o necesidad de dinero, también monetaria. Queremos orar David y yo por esas necesidades, y te pedimos que nos acompañes ahí con los ojos cerrados. Padre, gracias porque nos has permitido
a estudiar tu palabra. Gracias porque eres nuestro pastor y nada nos falta. Te pedimos, Señor, que si hay alguna necesidad de las personas que están escuchando, que tú la suplas, Señor. Si en su corazón hay necesidad de amor, llévales amor. Si en su corazón, Señor, hay necesidad de sanidad, llévales esa sanidad. Si están batallando económicamente, suple, Señor, esa necesidad. Si están enfermos, sánalos, Padre, porque declaramos esta palabra sobre nosotros y sobre las personas que están escuchando. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos vemos el día de mañana con el versículo 2 del Salmo 23. Gracias, David. Gracias a ustedes, un placer estar aquí. Que usted bendiga.